Buenos días, amigos y amigas. Les agradezco mucho su presencia hoy en este evento de ICARE. Nuestra agenda institucional no podría ser posible si no fuera por el apoyo de nuestros socios y de las empresas líderes que forman parte de los socios colaboradores de ICARE. Esta transmisión se podrá ver por ICARE TV y por EMOL hoy en la mañana. Les recuerdo también que pueden ir dejando sus comentarios vía Twitter en el hashtag ICARE. La inclusión de trabajo es uno de los temas más relevantes para el bienestar social y también para el desarrollo económico. Hemos pasado estos años por una situación en la cual ha habido una anomalía profunda en la posibilidad de trabajar, en las formas de trabajar, y cuando se produzca la recuperación de este proceso, tendremos que ver en cómo no solo se va a reactivar el trabajo, sino que cuál va a ser la estructura del trabajo, de la fuerza de trabajo, cuáles son los requisitos que enfrentar para tener una fuerza de trabajo que no solamente sea apropiada para el que queremos, sino que además que tenga las características para que cada persona, cada chileno, tenga la posibilidad de tener un desempeño y una proyección laboral que les signifique satisfacciones en sus vidas, no solamente económicas y materiales, sino que también emocionales, de autoestima y de realización. Desde hace años ya sabemos que la productividad en Chile no ha ido creciendo lo necesario para no solamente desarrollarnos económicamente en forma más acelerada, sino que además dar satisfacción a millones de chilenos que aspiran a vidas mejores. En ese sentido, la contracción económica ha estado a las pequeñas y medianas empresas muy profunda, algunas grandes también, y a la posibilidad de trabajar. No olvidemos, digamos, que se perdieron millones de empleos en este periodo, que esperamos, digamos, con la recuperación se vayan recuperando y vayamos dejando de lado, digamos, el bajo nivel que llegamos a tener. Con el objeto de hablar sobre todos estos temas, tengo el agrado de tener conectada mañana a Sandra Quijada, directora nacional del Instituto Nacional de Estadística, a Rafael Bergoin, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, y Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores. A continuación, nuestros invitados reflexionarán sobre los temas que nos convocan. En primer lugar, dejo con ustedes a Rafael Bergoin. Muchas gracias, buenos días, gracias a ICARE, a Vivian, por la invitación y la oportunidad de compartir este panel con Sandra y Juan Pablo para conversar sobre una de las carencias fundamentales en Chile hoy, que es más y mejores empleos. Yo, a diferencia de lo que típicamente hacemos los economistas, no voy a usar un PowerPoint en esta ocasión y voy así a acompañar un texto que va a estar disponible después con el video para los que estén interesados en lo que estoy diciendo. Entonces quiero básicamente contextualizar y tratar de motivar para que después tengamos una conversación sobre este tema tan importante. Estaba pensando que durante la campaña por las primarias presidenciales, la que acaba de terminar, todos los candidatos, todos, al menos en algo coincidieron, y es en el enorme desafío laboral que enfrentamos como país. Porque, como nos va a mostrar Sandra, como muestran las cifras del INE, Chile hasta ahora ha recuperado la totalidad del producto perdido tras la pandemia, pero con cerca de 900.000 personas ocupadas menos que cuando esta partió. Y esto, bueno, es un drama social, obviamente, pero también es un drama a largo plazo, luego con implicancias sociales también, porque la mayoría de esos 900.000 empleos que faltan se explican por una caída en lo que los economistas llamamos la fuerza de trabajo, es decir, la población que está trabajando o buscando trabajo, la población activa. Y esto, como ha señalado el Banco Central en muchas ocasiones,
Es una de las variables importantes para entender por qué somos o no capaces de crecer sostenidamente más, lo que también a veces llamamos crecimiento tendencial o potencial. Pero a lo anterior tenemos que agregar una preocupación estructural adicional, que también va a afectar nuestra capacidad de crecimiento de la que está reestructurando sectores y tipos de trabajo de manera que eventualmente podría ser permanente en cuanto a cómo se relaciona empleo y tecnología. Ahora, déjenme poner esto en un contexto un poquito histórico. El miedo a las máquinas, como todos sabemos, no es nuevo. Si uno revisa la historia de los últimos 2 siglos, desde la Revolución Industrial, ya a principios del siglo XIX, los ludistas en el Reino Unido quemaban empresas textiles. Si uno va a la Gran Depresión, hace 100 años atrás, Keynes, a mediados de los 30, acuñó el término desempleo tecnológico. Y incluso Kennedy, a comienzos de los años 60, en un discurso muy famoso, dijo que, comillas, la pérdida de empleos por la automatización es nuestra principal preocupación. Ahora, cierre comillas. Sin embargo, si uno va a los datos agregados, la realidad ha sido otra. Por ejemplo, el año 2019, para pararme antes, estoy pensando en enero del 2019 o fines del 2018, para pararme antes de la pandemia, y uno ve a las 3 economías más avanzadas, Estados Unidos, Alemania y Japón, estas tenían también, coincidentemente, las 3 tasas de desempleo más bajas del mundo. Y si uno se remonta a este siglo, comienzos de los 2000, podemos ver que, por ejemplo, se han incorporado cerca de 1.000 millones de personas a esa fuerza de trabajo que yo mencionaba antes, pero la tasa de desempleo mundial solo ha caído año a año. Y lo que pasa es que hasta ahora trabajo y tecnología han sido complementarios, no sustitutos. Por lo menos en el agregado, en promedio, esa ha sido la gran tendencia. Pero el problema es que esta vez podría ser distinto. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que se generó esta adopción tecnológica que, por ejemplo, permite que estemos teniendo esta conversación a distancia, no ha permitido una adecuada transición. El temor es que el mercado laboral que deje la pandemia, el que tengamos una vez que la crisis sanitaria sea superada, sea uno con desigualdad y desempleo que sean persistentemente más altos que lo que eran antes que esta comenzó, con más trabajo subcontratado en el extranjero, una preocupación típica de los gobiernos domésticos, y o entregado a robots. Ese es el gran temor y cada vez nos estamos encontrando con más evidencia de que si no hacemos lo correcto, eso podría ser así. Entonces, los desafíos para la política pública, tanto social como productiva, es decir, la de hoy y la que tenemos que resolver a largo plazo, son enormes y nos han llevado a hablar sobre, por ejemplo, algo a lo que no estábamos acostumbrados los economistas especialmente, rentas mínimas garantizadas, incluso en algunos casos universales, y eso va a estar cada día más en la discusión, y por supuesto sobre temas como capacitación e informalidad, que es algo que creo que vamos a estar conversando después, una vez que terminemos nuestras presentaciones. Pero esto, hablar sobre, por ejemplo, rentas mínimas garantizadas, sobre capacitación, por nombrar solo 2, en un país como Chile, que tiene una situación fiscal totalmente deteriorada, a diferencia de lo que había sido la historia reciente, y un sistema nacional, el CENSE, de capacitación, que es considerado, al menos hace una década, estoy pensando en el informe que hizo Larrañaga y otros en el 2011, solicitado por el primer gobierno del presidente Piñera, como fallido, y luego hay un segundo informe de la Comisión Nacional de Productividad del 2018 que ratifica eso. Es un gran tema. O sea, aquí esto tiene que ver con cómo vamos a poner más recursos y cómo tenemos mejor capacitación, y estamos en un país donde, desde lo fiscal, que es desde donde viene la política pública, los recursos son más escasos que nunca, y la capacitación, el sistema, al menos que la genera desde el Estado, es considerada, como sistema, es considerado fallido hace ya una década, y la verdad es que no hemos hecho mucho al respecto. Entonces, en este contexto,
quiero plantear algunos mensajes y rematar con unas implicancias de política. Vamos a algunos datos más concretos. Primero, el primer mensaje es que, bueno, el deterioro laboral, y aquí ya estoy pensando en lo que muestra la evidencia, afecta de manera heterogénea, distinta, variada y permanente, y eso es interesante, creo yo, y no es tan obvio, con impacto hoy, que vamos a llamar social, porque es inmediato, en la medida que no hay recursos, no hay capacidad de trabajar, y por lo tanto la gente, las empresas no pueden llegar a fin de mes, y también afecta de manera heterogénea y permanente la capacidad, como decía, de crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, menciono algunos hechos que ya la evidencia ha levantado. Hay un informe muy interesante, muy reciente, hace un mes atrás, del Banco Mundial que invito a revisar. Van a estar todas estas referencias en el texto que yo voy a dejar. Pero déjeme dar algunas ideas en términos de lo que muestra la evidencia. Primero, bueno, las crisis económicas, como decía, y esto revisando toda la evidencia de países no desarrollados, han afectado al mercado laboral de manera distinta en este sector, tipos de trabajo, y sus efectos pueden ser muy duraderos, especialmente por el impacto en la informalidad. Conversábamos sobre esto con Vivian antes de comenzar esta presentación. De hecho, en los que comienzan, y esto es dramático, los que tienen la mala suerte de comenzar su vida profesional, laboral, justo en el momento de una crisis como esta, deberían tener, a la luz de la experiencia histórica, una trayectoria de ingresos que va a ser, en términos de nivel, 20% más baja durante toda su vida que la que tuvo la generación que partió unos años antes de la crisis. Ahí tienen un ejemplo, un efecto duradero, permanente, dramático en términos de nivel de ingresos. 20% menos por haber comenzado su trabajo en este momento. Parece ser un buen momento para seguir estudiando. Esa sería la recomendación a los jóvenes. Pero claro, no siempre uno se puede dar el lujo de hacer eso. Segundo punto en el ámbito de la evidencia a la luz de lo que muestran los países ya a esta altura. Cuando uno compara tipos de trabajadores, los efectos son más duraderos entre aquellos que son, esto siempre ocurre, menos educados, y esto es porque se afecta su probabilidad de estar trabajando, de estar ocupados, pero no tanto sus ingresos promedio. Pierden la posibilidad los que están menos educados de encontrar trabajo y simplemente se transforman en algo dicotómico. Los que trabajan tienen un sueldo parecido, eso muestra la evidencia. Para los trabajadores educados es al revés. Tienen más probabilidad de seguir trabajando, pero con salarios más bajos. Y tras la crisis se espera un efecto mayor en la pérdida de empleo en lugares en los que los sectores primarios predominan, a diferencia del sector servicios, y en los que hay menos empresas grandes. Esto es interesante porque uno tiende como economista a ser escéptico ante la concentración del poder y preocuparse por la falta de competencia que genera, pero la verdad es que también detrás de eso está la posibilidad de innovar por economías de escala, y típicamente lo que se observa es que las economías donde hay menos empresas grandes, esto lo digo para provocar a Juan Pablo, podemos conversarlo después, tiene esto obviamente tensiones, como decía, por ejemplo, con competencia, hay más capacidad de enfrentar esta pérdida de empleos que yo mencionaba antes, y probablemente está asociado con que las empresas grandes tienden a contratar más gente educada que con baja educación, con bajo conocimiento. En Chile también esto preocupa porque, y aquí sí engancho con las pymes, no es que tengamos pocas empresas pequeñas y pocas grandes, pero tenemos pocas empresas medianas. Nos falta una especie de clase media empresarial, que es la que debería empezar dentro de las pymes, la parte más bien de pyme, que es la que tiene que provocar a las empresas grandes para generar y producir la innovación y la competencia, y como falta eso en términos de masa, a la luz de la experiencia de otros países con ingresos parecidos, eso podría tener efectos en la capacidad de adecuarnos a esta crisis. Ese era un primer gran tema a propósito de datos. El segundo quiero provocar un poquito en términos de cómo enfrentar esto para terminar desde la política pública. A ver, yo quiero decir que, y esto va a sonar un poquito soberbio porque estoy hablando desde la vereda técnica, pero quiero decir que la política, no la política económica, la política, es decir, la capacidad de elegir entre las recomendaciones, entre los instrumentos que el mundo técnico pone sobre la mesa. La política tiene, creo yo, la principal responsabilidad en Chile hoy, tanto eligiendo entre las propuestas técnicas que ya están disponibles para suavizar estas transiciones, que exigen adaptarse con rapidez a este nuevo escenario, como para resolver las faltas estructurales que yo he estado mencionando y que impiden alcanzar una tasa, por ejemplo, de participación formal sana. En particular, se requiere complementar la tecnología y el empleo, mejorando la capacitación, estoy tratando de poner los temas para la conversación, especialmente para los que hoy se desempeñan en tareas rutinarias y poco exigentes cognitivamente. Segundo, se requiere aumentar la participación laboral mediante una mayor adaptabilidad que promueva la participación juvenil, femenina y de adultos mayores,
Por ejemplo, pasando de 45 horas semanales en todos los sectores a 180 horas mensuales, adaptabilidad, algo que se ha recomendado en varias comisiones, y aprobando el proyecto de Sala Cuna Universal, por ejemplo, que ya lleva muchos años, uno absolutamente relevante para la laboral, que duerme en el Congreso desde al menos hace 3 años atrás, y que de manera tal que finalmente tengamos corresponsabilidad parental. Esa no es una decisión del mundo técnico, es una decisión del mundo político dejar dormir un proyecto tan importante como ese en el Congreso hace tantos años. Y esto permitiría que más mujeres, ¿no es cierto?, puedan participar del mercado laboral, contribuir a la fuerza de trabajo y al crecimiento de largo plazo, además de hacerse cargo de la crisis social que estamos enfrentando hoy. Además, finalmente, hay que avanzar en términos de formalizar ese 30% de la fuerza de trabajo que se desempeña fuera del sistema productivo organizado. Por ejemplo, con transferencias condicionadas a dejar la informalidad. Ahora, para ir cerrando en los 3 minutos que me quedan, los 3 elementos que yo acabo de mencionar, mejor capacitación, mayor participación laboral y más formalidad, son fundamentales para mejorar la productividad agregada, cuya falta, como dije, es la principal razón por la que no somos un país desarrollado. Entonces, quiero insistir, y me disculpo por decir esto desde una vereda técnica, no son los diagnósticos ni las recomendaciones de política pública lo que ha faltado en Chile. Es la política la que ha preferido, como en el ámbito de las pensiones, mirar hacia el lado en vez de hacer su trabajo, eligiendo entre las distintas recomendaciones técnicas que se han hecho hace ya más de una década, para, por ejemplo, sacar adelante buenos proyectos de ley que mejoren estos aspectos. La política ha optado un cambio por no hacer nada, protegiendo de paso a grupos de interés que muchas veces se benefician con este status quo, o que en otros casos simplemente permiten desde el eslogan justificar ciertos status quo que son quizás populares, pero que son equivocados en términos de permitir que el país funcione mejor. Ahora, la pandemia ha sido una catástrofe para muchos, lo sabemos, es terrible esto, es lo más terrible que nos ha tocado enfrentar como generación, y el trabajo importa no solo porque permite comer, algo obvio, pero además porque es un componente esencial de nuestra identidad. Es doloroso estar sin trabajo, es imposible vivir sin llegar a fin de mes, pero también lo es estar atrapado en un trabajo que no queremos. Además, un desempleo alto está relacionado, como decía al principio, con mayor delincuencia y peor salud. Esto está en todos los datos. Pero el legado permanente tras esta crisis puede ser uno de un mundo laboral mejor, a pesar de lo que acabo de mencionar, si se aceleran los cambios que ya estaban en marcha y resolvemos los desafíos de la transición que los acompañan. Con todo, lo que ha sucedido durante estos últimos 18 meses demuestra la importancia de tener mercados laborales más sanos y programas sociales más adecuados. Así, hacia adelante, la recomendación es generar apoyos estatales que se gatillen cuando el desempleo supere un determinado umbral. Estoy pensando en ejemplos de política que se están empezando a aplicar en todas partes, al menos en el mundo avanzado. Insisto, apoyos estatales que se gatillen cuando el desempleo supere un determinado umbral, de manera automática, para no rechazar la política. Sistemas públicos digitalizados con información actualizada para combinar ayudas universales pero eficientes. De hecho, una de las razones por las que se retrasaron las ayudas sociales en plena pandemia es porque el registro social de hogares no estaba actualizado. Un sistema de capacitación que conecte con las necesidades del mercado y que nos permita ser aprendices de por vida, como dicen los alemanes. Y mercados laborales más modernos, por ejemplo, con mayor adaptabilidad laboral, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, y como se ha propuesto por todas las comisiones de expertos transversales convocadas durante la última década. Paro acá, Vivian, para después poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Excelente, creo que has tocado varios puntos muy álgidos y espero que volvamos a ellos en la conversación del final. Dejo con ustedes ahora a Sandra Quijada, directora nacional del INE. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Vivian, muchas gracias a ICARE por esta invitación a poder compartir con ustedes la difusión de nuestros datos, que no solamente vamos a revisar los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, sino que también vamos a revisar los datos de la encuesta que nosotros hacemos sobre el índice de remuneración y el costo de la mano de obra. Esto con el objeto de tener una visión desde qué es lo que ha pasado con el COVID desde el punto de vista de las empresas. Entonces vamos a tener la visión tanto de
a quienes nosotros encuestamos desde el lado de la oferta de trabajo, ¿cierto? De quienes ¿cierto? Están ofertando sus potencialidades en el mercado del trabajo y de quienes demandan también. Entonces, para avanzar en esta presentación, como les decía, vamos a ver principales indicadores del mercado laboral de la ANE de la última publicación, también los principales resultados del módulo complementario COVID-19 y ICMO que publicamos hace unos días, la semana pasada, y también algunas conclusiones respecto de estas cifras. Vamos a partir entonces con la encuesta nacional de empleo y sus principales indicadores. Acá vemos básicamente que en el último resultado tenemos una tasa de desocupación, ¿cierto?, de un 10% a nivel nacional. Y tenemos una tasa de desocupación femenina más alta, ¿cierto?, de la que tienen los hombres en el mismo periodo, y hemos visto también que esta brecha se ha estado generando, ¿cierto?, desde fines del año pasado, donde se empezó a recuperar, digamos, de manera un poquito más importante los puestos de trabajo. Estas cifras siguen siendo altas, por supuesto, respecto de lo que veníamos observando hasta antes de la crisis social en el último trimestre del 2019. Sin embargo, este trimestre móvil es el primer aumento, ¿cierto? O sea, es la primera disminución, digamos, anual que se registra desde 16 variaciones positivas durante este periodo de la pandemia. Por lo tanto, hay que ver estas cifras con cuidado, ya que tienen una alta base de comparación, y también, ¿cierto?, se ha ido afectando la composición de esta, digamos, de la ocupación y de la tasa, básicamente en sus distintos componentes, de acuerdo a cómo se han ido moviendo las personas desde la fuerza de trabajo a la fuerza de trabajo potencial o a la inactividad. Acá lo que mostramos, ¿cierto?, es que todos los tramos de edad básicamente se han visto afectados de una u otra manera, ¿cierto?, con una contracción en la tasa de desocupación en el último trimestre móvil, marzo, abril y mayo, ¿cierto? Y vemos que, a excepción del segmento de adultos mayores, ¿cierto?, de personas de 65 y más años, son los únicos que muestran un aumento respecto del mismo periodo del año 2020. Ahora, tanto hombres como mujeres se observa, ¿cierto?, una disminución de la tasa de desocupación en el tramo de los jóvenes, ¿cierto?, que son las personas entre 15 y 24 años. Si nosotros hacemos un zoom, ¿cierto?, a los adultos mayores, observamos que en promedio desde el 2010, ¿cierto?, teníamos una tasa de desocupación de un 2,7%, y hoy en día, ¿cierto?, la tenemos situada en 4,5%. Esto quiere decir que más gente ha salido a buscar empleo, no lo ha encontrado y por lo tanto se califica como desocupado. Principalmente este ascenso último en los desocupados alcanzó casi un 36% en el último año. Entonces es algo que nosotros no profundizamos normalmente en los puntos de prensa donde entregamos los resultados de la encuesta nacional de empleo, y vemos que aquí hay un aspecto importante del que nos debemos también hacer cargo. Si vamos a las tasas de participación y a las tasas de si vamos a las tasas de desocupación, perdón, a las tasas de participación, ¿cierto?, y de ocupación, vemos que si bien estas se han recuperado desde el peor punto de la pandemia en mayo, junio, julio del año 2020, vemos que en los últimos periodos ha tenido una leve disminución, y esto, como les decía, tiene que ver con la composición que se ha generado dentro de los componentes de la tasa, donde vemos que desde la fuerza de trabajo
se ha generado una transición a la inactividad de forma más importante que hacia la fuerza de trabajo potencial, que son las personas que están dispuestas a trabajar, pero que no están buscando trabajo porque están esperando, ¿cierto?, que el mercado se reactive de forma más permanente. Y esto también puede tener que ver, ¿cierto?, con los periodos de las últimas cuarentenas, ¿cierto?, eh, que se han estado definiendo por la autoridad sanitaria. Entonces, si observamos, ¿cierto?, la recuperación de empleo desde el peor periodo de la pandemia en este trimestre móvil, ¿cierto?, de mayo, junio, julio, vemos que se ha recuperado alrededor de un 50,7% de las ocupaciones que se perdieron, cuando estábamos hablando de 1.800.000 empleos perdidos. Entonces, de este millón más o menos de empleos que se han recuperado, tenemos que 546.175 puestos de trabajo son puestos de trabajo que han recuperado los hombres, mientras que en menor medida se han recuperado las mujeres ocupadas con 393.490 puestos de trabajo. Según sexo, la recuperación ha sido más acelerada de los hombres, con un 57,6% de los puestos de trabajo perdidos, mientras que solo un 43% de los puestos de trabajo perdidos han sido recuperados por las mujeres. Y vemos que en el último periodo, ¿cierto?, de análisis del el trimestre móvil marzo, abril y mayo, tenemos una pérdida de puestos de trabajo, esto obviamente con ajuste estacional para limpiar cualquier efecto del periodo, registrando una segunda disminución consecutiva tanto para hombres como para mujeres, ¿cierto?, donde vemos que los hombres perdieron alrededor de 27.000 puestos de trabajo y las mujeres alrededor de 11.000 puestos de trabajo. Entonces vemos que esto pudo haber tenido algún efecto de las cuarentenas, ¿cierto?, definidas en el último periodo. Vemos acá que la tasa de ocupación nacional alcanza 50,6%, aumentó 3 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior. Y vemos que en este último periodo todos los tramos etarios presentan un aumento en la tasa de ocupación laboral. Los que más crecieron fueron el tramo de 35-44 años, ¿cierto?, con 5,6 puntos porcentuales. Y según sexo, se observa una disminución de la tasa de ocupación femenina, particularmente en el tramo de 65 y más años. El aumento de este último tramo etario es más bien marginal y alcanza solo un punto porcentual. Vemos acá que si nosotros desagregamos la información, ¿cierto?, por tamaño de empresa, vemos que el aumento de los ocupados que se registró anualmente en 7,9%, acá las empresas con menos de 5 personas son las más incidentes en este aumento de los ocupados, ¿cierto?, con un 9,7%, y las empresas de 5 a 10 trabajadores, ¿cierto?, concentran un 57,8% de aumento. Estas empresas, tanto las de menos de 5 personas como las de 5 personas hasta 10 personas, son las que se definen como microempresas. La menor incidencia en el aumento de los ocupados se dio en las empresas de 11 a 49 personas, con un 0,3% de aumento. Al analizar, ¿cierto?, las microempresas definidas, ¿cierto?, como las empresas hasta 10 trabajadores, vemos que ha habido una disminución en el dinamismo en estos últimos 12 meses, entre diciembre, febrero del 2020 y enero, marzo del 2021, con una mayor variación negativa, ¿cierto?, en abril, junio del 2020, donde alcanzaron una contracción de 35%. A partir de febrero a abril de este año, registraron alzas en 12 meses que alcanzaron incluso 4,5% ese trimestre, y luego, ¿cierto?, tenemos que en el último trimestre alcanzaron un aumento de 20,9%. 2 periodos consecutivos de aumento. En marzo
abril y mayo, el último trimestre que tenemos de análisis de la encuesta nacional de empleo, vemos que el incremento de microempresas fue impulsado principalmente por hombres en casi un 20% y en menor medida por las mujeres con un 23%. Respecto del trimestre anterior, ¿cierto? La variación fue positiva en un 0,3% e influida principalmente por los hombres. Según la rama de actividad económica, los principales aumentos se vieron en aquellos sectores, ¿cierto?, que se vieron más afectados desde el principio de la pandemia. Recordemos que acá estamos comparando con el mismo periodo del año 2020, donde ya estábamos evidenciando muy claramente, ¿cierto?, los efectos de la pandemia sobre los distintos sectores económicos, y observamos que en la variación a 12 meses tenemos un aumento, ¿cierto?, de los ocupados en sectores de comercio, que alcanza casi un 20%, construcción con un 37%, y otras actividades y servicios con un 37,6%. Respecto del trimestre previo, ¿cierto?, construcción, transporte y otras actividades de servicios fueron las mayores incidencias en el alza de estas microempresas. Luego, ¿cierto?, al salir un poco del análisis de la microempresa e irnos más a, ¿cierto?, al total general de la población, observamos que la fuerza de trabajo potencial, ¿cierto?, alcanzó un pic muy importante que se evidenció en el peor momento de la pandemia, mayo, junio, julio del 2020, alcanzando, ¿cierto?, casi un 30% en el indicador que refleja, ¿cierto?, a toda la fuerza de trabajo potencial, que es la tasa combinada de desocupación, y fuerza de trabajo potencial, que une la tasa de desocupación con aquellos que están fuera de la fuerza de trabajo, pero que estarían dispuestos a buscar trabajo, pero no lo están buscando. ¿Ya? Entonces, lo que hemos observado en el último periodo, en la baja que se ha notado en este indicador, es que las personas están retornando a la fuerza de trabajo, pero también hay un flujo importante a la inactividad habitual, en particular en los últimos trimestres móviles. Acá, ¿cierto?, tenemos el dato de que en este periodo más álgido de la pandemia se alcanzó una fuerza de trabajo potencial de alrededor de 2 millones de personas. Este número se mantiene alto, tenemos todavía 1.185.000 personas en esta situación, y esto es de preocupación, porque acá están los puestos de trabajo que son necesarios recuperar, esperar que la gente vaya al mercado del trabajo a buscar un empleo. Si bien se han notado disminuciones importantes en la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, aún esta sigue siendo alta y está casi en el doble, ¿cierto?, de la tasa de ocupación que nosotros analizamos, ¿cierto?, en cada trimestre móvil que damos a conocer. Las razones que explica la no búsqueda o no disponibilidad de trabajar, ¿cierto?, para adultos mayores, jóvenes y mujeres, ¿cierto?, están concentrados de acuerdo a las actividades de sus respectivas edades, como por ejemplo los adultos mayores, las razones tienen que ver principalmente con jubilación, en un 33,5%, mientras que para los jóvenes las razones son de estudios que aumentaron de manera importante respecto del mismo periodo del año 2020, alcanzando un 75,3%, y para las mujeres cobraron relevancia las razones familiares permanentes, que están principalmente asociadas al cuidado de la familia o de adultos mayores. Si nosotros observamos esta tasa de combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial que veíamos hace un momento, tenemos que el mayor nivel de subutilización de la fuerza de trabajo está en las mujeres, ¿cierto? Tenemos acá una brecha que, si bien se ha reducido, ¿cierto?, alcanzando solamente un 5,6%,
vemos que la tasa sigue siendo alta y mucho más alta para las mujeres, ¿cierto?, que para los hombres. Lo que también se refleja en la tasa de ocupación informal, ¿cierto?, que si bien acá la brecha es menor, es solamente de un 1,2%, ¿cierto? Igualmente, las mujeres están encontrando más ocupaciones informales que los hombres, de acuerdo a lo que estamos observando en el último periodo. Cuando analizamos los hogares monoparentales desde la encuesta nacional de empleo, vemos que la tasa de desocupación masculina y femenina de los hogares monoparentales es un poco más alta que el promedio nacional, ¿cierto? Incluso de su propio género. Tenemos que esta es 16,3% para los hombres y 10,6% para las mujeres. Acá lo que estamos observando, ¿cierto?, es que las mujeres a cargo de hogares monoparentales tenemos una tasa de ocupación mayor al promedio de las mujeres, que es 40,6, y también una tasa de participación mayor al promedio de las mujeres, 45,3%. Y esto claramente tiene razones obvias por la manutención que es necesaria realizar, ¿cierto?, de los ingresos del hogar. Ahora, ¿cierto? Vamos a analizar los datos de la encuesta del índice de remuneraciones y el costo de la mano de obra, pero en particular las preguntas que tienen relación con qué es lo que está pasando y qué es lo que las empresas piensan hacer o han estado haciendo durante este periodo. Por ejemplo, vemos que el porcentaje de trabajadores suspendidos en el análisis de mayo, observamos que es de 3,9%, que es básicamente igual que en marzo pasado. Las empresas están pensando, ¿cierto?, en despedir en los próximos 3 meses solo en un 17,9%, que sigue siendo alto, ¿cierto?, pero es 8,4 puntos porcentuales menor que en marzo pasado. El trabajo a distancia se está manteniendo en 22%, y aquellas empresas que están con reducción de jornada o que pactan una baja en las remuneraciones se mantienen en un porcentaje de 0,8 para la baja de remuneraciones y 2,2% para la reducción de la jornada. Luego, si nosotros analizamos los datos, ¿cierto?, para 3 tamaños de empresas, pequeñas, medianas y grandes, ¿cierto?, que observamos bajas en el porcentaje de las empresas que registran suspensiones de contratos, como también en el porcentaje de personas trabajadoras suspendidas. Entonces eso es una buena noticia, pero ¿cierto? Acá vemos que destacan las pequeñas empresas, donde el porcentaje de empresas con suspensiones prácticamente se ha reducido bastante en los últimos 12 meses, pasando de 35,4 a un 16,6%. Hay una baja sustancial de 18 puntos porcentuales. También esto se observó con las personas trabajadoras suspendidas, que de un 13,8% pasaron a un 5,1%, reduciéndose en 8,7 puntos porcentuales, lo que sin duda, ¿cierto?, nos ayuda a mirar esto con un poco más de optimismo. En mayo, ¿cierto?, vemos que las empresas pequeñas fueron las que en menor proporción implementaron trabajo remoto desde la casa, ¿cierto? Le siguen las medianas y por último las grandes, que son las que tienen un porcentaje mayor de implementación de esta modalidad, con un 62%. Hay una reducción interanual de las empresas grandes de 10 puntos porcentuales y 2,5 en las pequeñas, mientras que las medianas, ¿cierto?, muestran un aumento de 4,7 puntos porcentuales. En relación con las personas que están teletrabajando, ¿cierto?, esto se redujo interanualmente en casi 8 puntos porcentuales en las empresas grandes y 1,2 puntos porcentuales en las empresas pequeñas. Luego, ¿cierto?, al consultar por la expectativa de estas empresas de despedir personal en los próximos 3 meses,
En mayo del 2021 hay un menor porcentaje de estas empresas que piensa que tendrá que despedir a sus trabajadores en los próximos 3 meses, pasando de un nivel general de 35,4 a 17,9, comparado con el mismo mes, ¿cierto?, del año anterior. También hay una reducción ahí sustancial en este tema. También destacan las empresas pequeñas con una baja interanual de 18,5 puntos porcentuales, seguidos de las medianas con 11 puntos porcentuales y de las grandes con 10,8 puntos porcentuales. Luego, ¿cierto?, vemos que ya a modo, ¿cierto?, de conclusión, tenemos que el último trimestre móvil observamos una tasa de desocupación que se mantiene en los 2 dígitos, lo que sigue siendo preocupante. Su composición cambia en la fuerza de trabajo versus quienes no están en la fuerza de trabajo. Por lo tanto, es importante hacer esta desagregación en el análisis que se hace y no solamente comparar la cifra completa respecto del mismo periodo de los últimos 12 meses. Vemos que hay una disminución respecto del periodo previo de 0,4 puntos porcentuales, esto con ajuste estacional. Mantenemos un nivel muy importante de personas fuera de la fuerza de trabajo, de la inactividad, y observamos que si bien hay una primera disminución de la población fuera de la fuerza de trabajo respecto de los 12 meses, tenemos un retorno gradual a la fuerza de trabajo, pero también un efecto muy importante de la base de comparación. Respecto de la tasa de desocupación combinada con la fuerza de trabajo potencial, se alcanzó un 20,9% el último trimestre móvil, lo que ya habíamos dicho que era prácticamente el doble, ¿cierto?, de la tasa de desocupación sin considerar esta población, que es el indicador oficial. Y en 12 meses tenemos que el ascenso de los ocupados alcanza casi un 8%, y en términos de recuperación, según sexo, observamos que los hombres han recuperado un 57,6% de las ocupaciones perdidas, en cambio las mujeres solo el 43,4%. El 32,3% de las empresas implementaron medidas de trabajo a distancia o teletrabajo en mayo del 2021, lo que representa un 22,1% de los trabajadores en empresas de 5 o más trabajadores. Y por último, ¿cierto?, en este último mes de mayo, un 17,9% de las empresas todavía cree que tendrá que despedir trabajadores en los próximos 3 meses, que si bien hay una disminución importante de este porcentaje respecto de marzo, sigue siendo un porcentaje alto del que claramente hay que preocuparse. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos a la discusión que se genere más adelante. Muchas gracias, Sandra, por una muy interesante exposición que además nos pone en la realidad de lo que estamos viviendo. Dejo ahora la palabra a Juan Pablo Suero. Gracias, Vivian. Saludar a Rafael y a Sandra. Le voy a pedir perdón a Sandra al tiro por redondear números. Yo sé que en el INE eso no se hace, pero de cara a la discusión vamos a hablar de los grandes números y voy a tratar de ser bastante breve para que también empecemos la discusión que decía Rafael. Yo creo que cuando hablamos de trabajo, efectivamente no hay solamente una gran imagen o un solo país o una sola situación. Acá, cuando hablamos de trabajo, tenemos que necesariamente separar lo que son las regiones de lo que es Santiago, por el centralismo que tenemos. Cuando hablamos de trabajo, tenemos que separar a las micros, pequeñas y medianas empresas de las grandes empresas. Y también tenemos que hablar de otros temas que son correlacionados, que tienen que ver con la educación, con el tipo de profesionales que están saliendo al mercado laboral y qué capacidad de empleabilidad van a tener ellos en el futuro con respecto a los cambios que ya bien habla Rafael. Hoy día, efectivamente, estamos teniendo, bueno, los números los dio Sandra, una tasa de desempleo importante. Me quedo con el dato de la tasa de desempleo combinada sobre el 21% o el 20,9% que decía Sandra, más allá de la tasa de desocupación que vemos todos los meses. Yo creo que el problema en Chile efectivamente está sobre los 2 millones de trabajadores que debieran estar trabajando en el mercado laboral y hoy día no lo están haciendo. No tenemos un problema del 10% de tasa de desempleo, sino que mucho mayor. Y en ese sentido, ¿cómo abordamos el problema o cómo buscamos volver a las tasas de desempleo, tasas naturales de desempleo previo al estallido social?
básicamente requiere un análisis distinto, y un análisis que hoy día se está dando con respecto al salario mínimo, con respecto a la reducción de jornada laboral, y que también son importantes. Y para eso también es necesario, en toda esta discusión, entender las distintas realidades que hoy día tienen las micros, pequeñas, medianas empresas versus las grandes empresas. El primero de ellos es la concentración económica. Hoy día, y esto lo voy a decir en todas las presentaciones que me inviten, yo sé que lo he repetido en otras presentaciones de ICARE, pero efectivamente tenemos un nivel de concentración económica que es vergonzoso. El año 70 en Chile, las micros, pequeñas y medianas empresas representaban el 50% del Producto Interno Bruto y las grandes otro 50%. Cuando entramos a la democracia el año 90, ese número ya había cambiado y era un 70% las grandes empresas, un 30% las micros, pequeñas y medianas empresas. Antes del estallido social ese número era 88% del PIB lo representaban las grandes empresas, solamente un 12% las micros, pequeñas y medianas, y yo me atrevería a decir hoy día, con el impacto del COVID, que probablemente ese número ya se está aproximando a un 90% del PIB producido por las grandes empresas y solamente un 10% las micros, pequeñas y medianas. ¿Y por qué estos números que de repente parecen muy enredados son importantes? Es porque en términos de empleabilidad de trabajadores, para las micros, pequeñas y medianas empresas trabajan del orden de 4.100.000, 4.200.000 trabajadores, para las grandes empresas 4.600.000 trabajadores. Y si usted toma el Producto Interno Bruto que producen las micros, pequeñas y medianas, aproximadamente redondeamos 33.000, 36.000 millones de dólares, lo tiene que repartir en 4.200.000 trabajadores, versus las grandes empresas, 260, 270.000 millones de dólares, lo reparten en casi los mismos 4.600.000 trabajadores. Por lo tanto, la realidad, cuando hablamos de poder pagar salario mínimo, para poder reducir jornada laboral, cuando hablamos de productividad, que ahí Rafael nos va a poder ilustrar mucho más, tenemos que realmente poder separar estas dos realidades. Efectivamente, cuando se discute salario mínimo, la capacidad que tienen las micros, pequeñas y medianas versus las grandes empresas es diametralmente distinta. Hoy día, según datos de la Fundación Sol, cerca de 890.000 chilenos ganan el salario mínimo. Solamente 170.000 de ellos trabajan en una gran empresa, los otros 700 y tantos mil trabajan en micros, pequeñas y medianas. Por lo tanto, el problema lo tenemos que desmenuzar, lo tenemos que separar para poder atacarlo. Y en ese sentido, el concepto también de desigualdad empresarial, para poder corregir esta concentración económica, para poder realmente hablar de empleo, de empleabilidad, de trabajo, de productividad, tiene que darse en un espectro, o tiene que darse analizando el todo y no solamente analizando ese puro dato. Efectivamente, Sandra lo decía y Rafael también, la automatización, la tecnología, obviamente han llegado a las grandes empresas, a las micros, pequeñas y medianas empresas no están llegando o no están avanzando en esa transformación digital, en esa transformación tecnológica al paso que lo hacen las grandes empresas. Y también en términos de políticas públicas, cuando nos definimos como micros, pequeñas o medianas, también tenemos que ver de qué número estamos hablando y de qué tipo de venta estamos hablando. A modo de ejemplo, y lo dejo encima de la mesa, hoy día, según datos de la OCDE, de la OCDE, una pyme en la OCDE es considerado con venta hasta 50 millones de dólares. Aquí en Chile, las pymes las consideramos con venta hasta 5 millones de dólares, 10 veces menos, pero nos gusta compararnos mucho con la OCDE. Y en ese sentido, obviamente el tamaño de la empresa se importa. Rafael preguntaba cuántas medianas, más o menos empresas. Hoy día, en los grandes números, tenemos 750.000 microempresas. Hay dos formas de medirla. Sandra lo hablaba con respecto a número de trabajadores, pero también Impuestos Internos tiene una clasificación con respecto a tamaño por venta. Microempresas, 750.000, pequeñas empresas, 200.000, y 40.000 medianas, que son las que están desafiando a las casi 14.000 grandes empresas que tienen esa concentración económica del 90%. Por lo tanto, también ahí tenemos un desafío de cómo hacemos crecer a más pequeñas empresas de esas 200.000 para que aumenten ese número de 40.000, que son las que tienen que desafiar competitivamente a estas 14.000 empresas en Chile que tienen este nivel de concentración económica importante. En términos de salario mínimo, me tocó participar en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, junto con la Comisión Sol, junto con la Fundación Sol, ir a exponer a la Comisión de Trabajo, y efectivamente ahí se planteaba llegar a un salario mínimo de 500.000 pesos. Lo dejo para la discusión que viene después, pero 500.000 pesos efectivamente, si se quiere discutir, necesariamente hay que separarlo entre micros, pequeñas y probablemente algunas medianas versus grandes empresas. Hoy día, con los subsidios que tiene el Estado, con el ingreso familiar de emergencia, con el ingreso mínimo garantizado y con el ingreso con el complemento al salario mínimo, podríamos pensar en una ecuación
que nos permita que las grandes empresas, con ese 90% de concentración económica, sí puedan llegar a pagar salarios mínimos más altos, en torno a los 500.000 pesos, y que el salario mínimo para las micro, pequeñas y medianas empresas sea diferenciado y sea complementado, por ejemplo, con un subsidio, que tomemos todos los subsidios que llevan dando vueltas y se canalicen en un complemento al trabajo. Y con eso, obviamente, vamos a estar teniendo una política pública donde se va a incentivar el trabajo asociado a un subsidio para alcanzar un nivel de ingreso mínimo que permita a las micro, pequeñas y medianas empresas seguir subsistiendo, seguir intentando no concentrar más la economía de nuestro país, y por otro lado pedir un esfuerzo y analizar con las grandes empresas si pueden llegar a estos 500.000, por ejemplo, de salario mínimo. Insisto en el número, solamente de los 890.000 chilenos que ganan el salario mínimo, 170.000 trabajan para grandes empresas y todo el resto está concentrado en las micro, pequeñas y medianas. Y por último, para el tema de trabajo, también creo que tenemos que meternos en el tema de la educación. El tema de educación y empleabilidad es clave acá. Efectivamente, tenemos que entrar a analizar qué están estudiando hoy día los jóvenes en las universidades, en los institutos profesionales, en los centros de formación técnica, y analizar si esos cargos, si esos títulos, si esas carreras van a tener un campo laboral el día de mañana. Estamos produciendo cesantía ilustrada, como se le llamó en algún minuto, en los finales de los 90, el 2000, para esas crisis que vimos finales de los años 90, en términos de mucha gente que estudiaba carreras que no tenían campo laboral, periodismo, psicología, me acuerdo que eran los análisis en esa época. Entonces, también la discusión tiene que venir por el lado del mundo de la educación, de qué estamos ofreciendo en materia educacional para que realmente tenga una cabida en el campo laboral de los próximos 30 años, dado automatización, dado tecnología, dado muchas otras cosas. Por otro lado, también creo importante hablar de focalización. Efectivamente, aquí Rafael lo dijo, cuando empezó la pandemia, el registro social de hogar estaba absolutamente incompleto. Bueno, cuando empezó la pandemia, a mí me tocó participar con el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el presidente de la Asociación de Bancos, el presidente de Banco Estado, para saber dónde estaban las micro, pequeñas y medianas empresas en Chile. No se tenía idea. En ese entonces, el presidente Piñera y el ministro de Hacienda Briones decían que el FOGAP iba a ser para 1 millón iba a llegar a 1 millón de pymes. Nosotros dijimos, con suerte, a llegar a 300.000. Bueno, hoy día son 330.000 micro, pequeñas y medianas empresas que han accedido al FOGAP. Y principalmente, ¿por qué? Porque no tenemos una situación en micro, pequeñas y medianas empresas bancarizada que le permita tener acceso al financiamiento, que le permita crecer, que le permita escalar, que con eso podamos generar mayores puestos de trabajo, que podamos generar mejores sueldos, etcétera. Por lo tanto, acá, y como partí la conversación, creo que el análisis en el mundo del trabajo es un todo. Los grandes números esconden muchas cosas muy pequeñas que también son importantes. Padres que se van a ir a regiones, que a los 12 años tienen que esperar que sus hijos vuelvan a Santiago para poder estudiar, porque allá están, entre comillas, las universidades de mayor calidad. Esos hijos que no vuelven a la región a trabajar con su trabajo porque las oportunidades de trabajo están en Santiago. Es una centralización del país que genera un impacto laboral. Cuando vemos tasas de desempleo muy bajas en la Araucanía o en Aysén o incluso en alguna en la región de los lagos, principalmente es porque la fuerza laboral se mueve a buscar trabajo a otras regiones, no es porque ahí sea la panacea en términos de búsqueda de trabajo. Por lo tanto, para terminar, creo que aquí, para hablar de trabajo, hay que hablar de muchos temas al mismo tiempo. No es fácil en 1 hora y media, pero están los temas de flexibilidad, están los temas de jornada laboral, están los temas de educación y empleabilidad, de qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes para el mercado laboral del futuro. Estamos hablando de tener que analizar separadamente la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas con respecto a las grandes. Estamos hablando de tener que analizar la realidad de las regiones en materia de empleabilidad versus Santiago por la sensación que tenemos. Estamos hablando de trabajar una política pública de subsidios que nos permita pagar mejores salarios a nivel de grandes empresas y que permita acompañar y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para poder igualar esos niveles de salario y que un trabajador efectivamente no sea discriminado por trabajar en una grande o una pequeña empresa. Y estamos hablando también de formalización. Al final tenemos esa tasa desocupada combinada que nos mostraba el INE en torno al 20%, y tenemos también otro desafío que tenemos del millón de micro, pequeñas y medianas empresas, que equivale a casi 1.050.000 emprendedores, tenemos 8 millones informal. Por lo tanto, cuando hablamos de formalizar o hablamos de un potencial de emprendimiento combinado, tendríamos que considerar hoy día también que hay 1 millón de emprendedores que viven en el mundo informal, que no están formalizados, que podrían formalizar sus empresas y que también podrían contribuir a la generación de empleo y a la generación de trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo. La posibilidad de iniciar una pequeña ronda de preguntas y intercambiar ideas. Yo, escuchándolos, fui anotando algunos puntos, digamos, que me parecen relevantes y otros que no salen de lo que ustedes dijeron con lo que yo traía. Bueno, uno de los temas que me gustaría que lo comentaran todos ustedes, quien de ustedes quiera, es partir por el tema de las medidas que se han estado proponiendo de rebaja de la jornada laboral, o sea, de las horas laborales, y por otra parte, el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos. A mí me parece que eso, bueno, tiene distintas lecturas, obviamente. Tiene una desde el punto de vista desde cómo eso conversa con los niveles de productividad del trabajo que tenemos en Chile y también con las características de las empresas. Entonces quisiera, Rafael, Juan Pablo, que me dijeran qué piensan ustedes de eso. ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya. No sé si Sí. la señal está un poquito baja en este momento. Si está muy baja, paro y después habla el resto. Pero mira, es que este es un tema, conversábamos antes, que desde la Comisión Nacional de Productividad estudiamos. Hace apenas un año atrás está el informe en nuestra página web, nos solicitó el presidente Piñera en su momento por el proyecto que bajaba de 45 a 40. Quisiéramos un informe, lo presentamos en el Congreso y esto es lo que encontramos. Estos son los datos que nosotros encontramos revisando la evidencia internacional y la chilena. Primero, la causalidad, esto va a sonar muy obvio para tal vez Juan Pablo, para Sandra, pero para ti misma, Vivian, pero no tiene por qué serlo. La causalidad, la dirección va obviamente desde crecimiento, ¿tú quieres? Desde productividad a crecimiento y de crecimiento a más tiempo libre, es decir, a jornadas laborales efectivas. Estoy usando la palabra conscientemente porque una cosa es la jornada laboral legal, otra es la cantidad de horas que, por supuesto que los promedios no son representativos de todos, pero es la manera de compararnos entre países. Son las horas efectivas que, por ejemplo, la OCDE reporta para todos los países. Es muy interesante, y esto es medio obvio, con lenguaje de economista. Lo que sucede es que en la medida que somos capaces de producir más con menos, por eso que la productividad es tan virtuosa, porque es respetuosa del medio ambiente, pero también porque al permitir crecimiento con menos recursos permite liberar tiempo para ocio. Es decir, uno genera más niveles de ingreso y puede comprar tiempo libre. Estoy hablando conscientemente como economista. De hecho, los países más avanzados destinan menos recursos proporcionalmente hablando a inversión y liberan recursos para consumo. Más tiempo libre y más consumo. Si eso no es calidad de vida, ¿qué es? Entonces, lo que muestran los datos, y esto me sorprende, yo cuando lo vi pensé que nos habíamos equivocado, habíamos apretado la tecla equivocada, es que en Chile hoy, INE, hoy se trabajan efectivamente 41,3 horas por semana. Promedio para país, Juan Pablo, es verdad, 41,3. La OCDE, cuando tenía cada país de los 37, nuestro ingreso per cápita actual, por ejemplo, Australia el año 1970 y Corea en 1990, diferencias entre ellos, pero en el momento que tuvieron nuestro ingreso real, trabajaba nosotros 41,3, ellos 41,4. Mismo número, países tan distintos. No digo que esta sea la verdad revelada, pero te provoca, te dice, parece que no estamos tan desalineados. Si nosotros crecemos y replicamos la trayectoria de ingresos que han tenido esos países de la OCDE en promedio, si la replicáramos y crecemos al 3%, deberíamos estar en 40 horas el 2028. Pero si crecemos al 2%, vamos a estar en el 2040. Estoy haciendo un ejercicio solo para provocar la importancia de crecer. Crecer no es todo, pero sin crecimiento es muy poquito lo que se puede hacer. Entonces, la causalidad va en esa dirección. Ahora, un comentario final.
Y yo creo que el tema laboral es un tema precioso para tratar de generar un contexto un poquito más sano, más motivador que el que hemos tenido en Chile en los últimos años, porque es donde pareciera que los problemas se plantean como dicotómicos, como decimos los economistas, de un juego de suma cero, donde los trabajadores están por un lado y los empresarios por otro. Hay que buscar políticas que le entreguen un beneficio a ambos, al trabajador y la empresa. Lo estoy planteando como si fueran dos cosas distintas, solo para motivar, pero yo entiendo que... Entonces, que busquen beneficiar a ambos, pero que también dependan de que ambos lleguen un poquito. Algo que no ha ocurrido hoy día. Un ejemplo final. Si nosotros avanzáramos, Juan Pablo y yo estuvimos los dos en una comisión que se convocó hace un par de años atrás laboral, una de tantas, pero ahí estaba Eduardo Engel, Andrea Repeto, Joe Ramos, David Bravo y varios abogados. Gente con aproximaciones ideológicas distintas y disciplinarias distintas. Tenerle hoy, porque efectivamente bajar la jornada laboral legal sí genera sectores y tipos de trabajadores un beneficio en el sentido que fuerza a la empresa a bajar las horas. Por supuesto que sí, pero el punto es que eso tiene que ser pan para hoy y pan para mañana, no pan para hoy y hambre para mañana, porque si lo que va a pasar es que van a terminar echando a las personas, estamos en el peor de los mundos. Entonces, tener en Chile hoy, con $20 y tantos per cápita, año 2021, después de todo lo que sabemos, jornadas laborales legales de 45 horas en todas las empresas, en todos los sectores, todas las semanas del año, es una aberración. ¿Por qué no empezamos a avanzar un sistema en el que eventualmente, en vez de 45 semanales, que son más o menos 200 horas al mes, porque no trabajamos 4 semanas, los meses tienen más de 4 semanas, a algo así como 180 horas, pero no semanales, sino que mensuales, para empezar a avanzar a mayor adaptabilidad, cosa que terminemos legalmente trabajando menos, 180 en vez de 200, pero con ajustes mensuales y no semanales? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de avanzar, por ejemplo, en esa dirección, que es un paso muy menor y que ayudaría a más flexibilidad y, por lo tanto, más capacidad de adaptarse desde la realidad de cada empresa y sector, y al mismo tiempo menos horas trabajadas legalmente para poder combinar ambos objetivos? ¿Me explico? Entonces yo trataría de provocar diciendo que aquí hay un ejemplo en el mercado laboral en el que, por Dios, qué importante es que trabajemos en conjunto los distintos sectores, y ojalá esto se pudiera aprender también para otras reformas que se requieren en Chile, y no veamos cada uno de estos desafíos como un juego de suma cero, sino que como una oportunidad para que todos ganemos, pero también todos demos una señal entregando un poquitito, desde nuestro propio eslogan y prejuicio ideológico. Eso. Bien. Muchas gracias, Rafael. Juan Pablo. Sí, y yo aquí, dado que estamos desafiando, yo creo que hay que encarar a la clase política y hay que también decirles que de una vez por todas empiecen a considerar los trabajos serios que se hacen. El que mencionaba Rafael, donde hemos participado en varias comisiones, recuerdo otro que lideró también la CPC, la SOFOFA, la Multigremial Nacional, la CONAPYME, con sindicatos de trabajadores, con don Arturo Martínez, con Alejandro Steylen, de la Unión Nacional de Trabajadores, la Central de Trabajadores de Chile, principalmente sindicatos de trabajadores del mundo privado, donde hicimos un trabajo, junto a David Bravo también creo que participó, hicimos un trabajo para proponerle al país un proyecto de flexibilización laboral, reducción de jornada, un poco en la línea de lo que decía Rafael. Ese proyecto se entregó al Congreso y lo que se recibió de vuelta, recuerdo una discusión entre Camila Vallejo y el presidente de la CPC, que al final el nivel de odiosidad y el nivel de rabia destruyó todo. ¿Pero por qué? Pregunto yo. Si en una mesa se sentaron, lo que decía Rafael, los trabajadores, los empleadores, dentro de los empleadores, las micro, las pequeñas, las medianas empresas, las grandes empresas, el mundo académico, logró tener un proyecto, no fue considerado por la clase política, no fue considerado en el Congreso. Yo perdonen que lo lleve al terreno político, pero yo creo que aquí el mayor desafío está en los temas técnicos, pero un mayor desafío aún mayor está en los temas políticos. Está en cómo se van a discutir estas cosas que son demasiado importantes para el país, demasiado importantes para los trabajadores, demasiado importantes para el crecimiento, para el empleo, para el salario, para las pymes, etcétera, en los próximos años. Porque equivocarse en esto no es barato, es muy caro. Equivocarse en esto es 1 millón de trabajadores más desempleados, como podía decir Rafael, es 100.000 empresas que van a terminar no siendo productivas y saliendo del mercado.
Hoy día tenemos el problema que bien decía Sandra en términos de la tasa de desocupación combinada que supera los 2 millones de chilenos, pero también tenemos un problema grave que es que 100.000, 105.000 empresas, según datos de impuestos internos, micro, pequeñas y medianas, dejaron de facturar desde el estallido social a la fecha. O sea, ya tenemos 105.000 empresas que existían en octubre del 2019 que hoy día no existen. A eso hay que sumarle otras 200.000 que, según nuestros datos, han disminuido sus ventas en más de un 50% y todavía no han podido recuperarse. ¿Por qué? Porque claro, vendían 3 meses, llegaban a vender normal, pero luego tenían 2 meses de cuarentena, por lo tanto los promedios siguen siendo complicados. Entonces, en ese sentido, si tenemos 2 millones de personas, incluso puede ser más, que tenemos que reincorporar al mercado laboral, si tenemos 100.000 empresas que dejaron de facturar y otras 200.000 en riesgo, estamos hablando no de políticas de un año a otro, no estamos hablando de un FOGAPE por un año o de un subsidio al empleo. En Chile se crean del orden de 130.000 empresas al año. Solamente 15.000 terminan existiendo al cabo de 3 años, terminan generando empleo. O sea, si ya perdimos 100.000 empresas, súmele otras 50.000, otras 100.000 si quiere, 200.000 empresas. Nos podría costar 14 años recuperar 200.000 empresas que terminen quebrando y que no vuelvan a levantarse o no vuelvan a recuperarse a la razón de creación de empresas antes del estallido social. Por lo tanto, yo creo que también esta discusión sobre trabajo, esta discusión que bien decía Rafael, tiene que tener un componente político, porque aquí se han hecho esfuerzos, como decía Rafael, de comisiones que han trabajado duro, que han trabajado heterogéneamente con todos los sectores de la sociedad y que literalmente el Congreso no ha tomado en cuenta. Entonces, al final de cuentas, todo el trabajo técnico que se tenga que hacer tiene que tener un espejo en una clase política que vuelva a los aspectos técnicos, que vuelva obviamente a temas que son muy importantes y que sepan que equivocarse en estos temas es muy caro y que equivocarse en estos temas en los próximos 10 años para el país puede hacer toda la diferencia de que sigamos teniendo estos niveles de crecimiento, que podamos reducir esta jornada laboral, como decía Rafael, el 2028 y no el 2040, y que podamos tener también micros, pequeñas y sobre todo medianas empresas desafiando a grandes empresas también para disminuir esa concentración económica, también terminando pagando mejores salarios. Cierto, Juan Pablo. Bueno, bien dura el desafío, pero la verdad es que sí, bueno, cuando uno observa, por lo menos una opinión muy personal, cuando uno observa el comportamiento, digamos, de la política, la sensación es que se busca más soluciones muy inmediatas que puedan dar algún resultado en el muy corto plazo, digamos, básicamente las reformas estructurales que tenemos que hacer para que esos resultados sean sostenidos, digamos, en el tiempo, y efectivamente sean reformas virtuosas. Hay un tema que a mí me gustaría preguntarte, Sandra. Siempre se discute mucho sobre esto de si hay que preocuparse de lo técnico o de lo político. La sensación que yo siempre he tenido es que en realidad el problema no se trata de lo técnico, sino que se trata de la realidad, de exactamente cómo funciona la realidad. Y cuando la analizamos en base a datos duros, la podemos entender mejor. Ahora, el problema es que informar eso de una manera simple, que lo entiendan todos, es lo que permitiría transformar, digamos, coherente lo técnico, entre comillas, y lo político, entre comillas. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto instituciones como el INE colaborar en hacer más amigables la información que tenemos dura, digamos, de la realidad, para grupos más grandes de la ciudadanía. Porque, o sea, obviamente todos nosotros nos metemos a las páginas del INE y encontramos muchísima información. Pero cuando llega el momento de tratar de llevarle eso a que está siempre apurada, a los jóvenes que están urgidos, hacer todo muy rápido. ¿Cómo hacer eso más amigable? En algún tipo de información que sea muy descriptiva, digamos, de la realidad que vivimos. Muchas gracias, Vivian, por la pregunta, porque de verdad nosotros este último año hemos hecho un esfuerzo muy importante por acercarnos a la ciudadanía.
Esto a través de nuestras conferencias ciudadanas que hemos planificado desde el año 2019, que antes hacíamos de manera presencial y solo llegábamos a la gente de la región metropolitana. Hoy en día, digamos que uno de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es que podemos llegar incluso a las regiones. Este año ya llevamos 2 conferencias ciudadanas donde hemos explicado, por ejemplo, cómo funcionan los mapas temáticos que nosotros tenemos en nuestra página, cómo se pueden usar. Hacemos una especie de taller donde las personas pueden acceder a esta información y pueden conocer cuál es la forma más fácil de acceder. También nosotros desde el punto de vista analítico estamos también conectándonos con la ciudadanía en que cada evento, por ejemplo, que tenga relación con alguna estadística que nosotros estamos produciendo, podamos hacerla de acceso más fácil a través de las infografías, ¿cierto? Que son mucho más fáciles de leer y que no requieren de que una persona tenga un conocimiento específico y se pueda meter a la página web, como tú dices, y leerse los boletines completos que están hechos más bien para un público más técnico y más académico, ¿cierto? Que tiene una serie de información que no es fácil transmitir a la ciudadanía. Entonces, nosotros a través de esta modalidad también en la vinculación con la academia estamos haciendo charlas que permiten acercar el conocimiento específico que nosotros estamos produciendo a los estudiantes que potencialmente pueden usar nuestros datos para analizar de mejor manera la realidad que estamos viviendo. Y también una cosa muy importante en nuestra vinculación con la academia tiene que ver con qué es lo que estamos midiendo, ¿cierto? Esta necesidad que surge a partir, por ejemplo, de instancias no tan favorables como una pandemia, por ejemplo, donde nosotros hemos tenido que producir rápidamente una adaptación en el levantamiento de la información, también en complementar la información oficial que nosotros obteníamos antes con información que no estábamos recogiendo, ¿cierto? O que es necesaria recoger a partir de la contingencia, como por ejemplo los datos que mostrábamos sobre las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto a través del índice de remuneraciones, que no es una pregunta que nosotros teníamos habitualmente en la encuesta, así como también la encuesta nacional de empleo, por ejemplo, todos los meses tenemos información sobre la percepción de las personas sobre sus niveles de ingresos, y si bien eso ha estado mejorando, por ejemplo, vemos que estos últimos periodos se ha visto un poco estancado. Entonces, el esfuerzo nuestro va por ese lado, va porque tanto al nivel central de esta institución, ¿cierto?, se generen estas instancias de participación ciudadana. Estamos trabajando fuertemente con el Consejo de la Sociedad Civil también, que nos asesora en estas materias para poder hacer una difusión un poco más amigable de esta información, y también la invitación que ustedes nos hacen, ¿cierto?, poder participar en estas discusiones nos permitan también revelar información que nosotros procesamos, que si bien está disponible en las bases de datos y en nuestra página web, podemos acercarla de otra forma tanto a los tomadores de decisión como a la ciudadanía en general. Nosotros entendemos y sabemos que producimos mucha información, pero que muy poca de esta es usada en detalle. Por ejemplo, yo escuchando a Rafael y a Juan Pablo, recuerdo información importante de nuestra institución que se genera, por ejemplo, respecto al trabajo y el número de horas trabajadas. En nuestro boletín mensual, ¿cierto?, que recoge la información del trimestre móvil, tenemos que, por ejemplo, para el último trimestre móvil, tenemos que, de las personas que declaran, ¿cierto?, haber trabajado durante ese periodo, tenemos que el promedio de horas trabajadas, si bien creció en un 8%, este solamente alcanzó a 36,3 horas efectivas. Pero también tenemos que, por el lado de la desagregación de los tramos de horas, tenemos que aquellas personas que trabajan 45 horas a la semana, ¿cierto?, alcanzan un 43,3% de los ocupados, mientras que quienes trabajan
de 1 a 30 horas es un 18,8%, que no es una información que nosotros entregamos a los puntos de prensa, pero que también está disponible. Así como también en el índice de remuneraciones hemos visto que en el último periodo se ha estado recuperando este índice de remuneraciones, llegando, ¿cierto?, a niveles pre-pandemia, pero vemos con preocupación que se siguen manteniendo las brechas de género en el índice de remuneraciones que alcanzan se mueven entre un 10 y un 11%. Entonces, la información está y nosotros estamos haciendo un esfuerzo, como te digo, a través de las conferencias ciudadanas y tratando de usar nuestras redes sociales de manera más activa, ¿cierto? Cada vez que publicamos un boletín o algún indicador económico, no solamente empleo, nosotros somos mucho más que empleo, ¿cierto? Tenemos alrededor de 30 indicadores económicos, tenemos en total 70 productos, somos mucho más que empleo, IPC y censos, ¿cierto? Entonces estamos ahí haciendo un esfuerzo para poder dar a conocer y que se usen de mejor manera los datos. Muchas gracias, Sandra. Tengo dos preguntas que no quiero que se en el tintero, para Rafael y para Juan Pablo, independientemente de lo que quería también, pero las dejo planteadas. Una es, en base a lo que dijo Juan Pablo en algún momento, mi pregunta es, ¿qué explica que se haya producido esta mayor concentración en empresas grandes? ¿Qué es lo que realmente lo explica? ¿Un tema que pueden ser más competitivas por los tamaños de mercado? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Y qué hay que hacer, digamos, para potenciar a la pequeña y la mediana empresa? O sea, para que sea más competitiva. Y Rafael, y a los dos, digamos, ¿qué piensan ustedes que debiera ser el modelo de educación superior que nos permitiría productivo y más adaptado a la demanda en el futuro? Eso. Pero Rafael, comentario previo, así que te doy la palabra. Sí, solo en una línea, tal vez como para llevar a la práctica, que estoy pensando yo cuando uno critica a la política por no estar haciendo, entre comillas, su pega. Aquí no se trata, solo para cerrarlo, no se trata, creo yo, de que no tengan derecho las distintas bancadas y los distintos parlamentarios a exigir que los proyectos sean mejores que los que presenta el Ejecutivo, porque si no, no habría, es justamente su rol es mejorarlos. Pero uno nunca va a tener un proyecto que lo deje perfectamente satisfecho. La diferencia entre un país avanzado y nosotros, una especie de caricatura, ese mundo óptimo anglosajón, no es que sus proyectos salen desde el gobierno de manera perfecta y el parlamento los aplaude y 2 días después están resolviendo todos los problemas de la humanidad. Es que primero ellos se equivocan igual que nosotros, pero pillan los errores más rápido y los resuelven más rápidamente. Esa es la visión que yo tengo en la cabeza. Entonces, el proceso de generación de política pública vía recomendación técnica y política efectiva, ley, norma, lo que sea, es uno que funciona mejor que acá. En el sentido de que, por ejemplo, y esta es mi última línea, acá en Chile no estamos evaluando impacto de políticas públicas. O sea, ¿cómo es posible que no tengamos un sistema explícito y estructurado que permita que todo el proceso, desde el diseño original, la implementación y luego la evaluación posterior, sea un proceso continuo en el que nos damos cuenta que la ley que teníamos no era tan buena como pensábamos, sin pelear la repensamos, volvemos a la etapa 1 y volvemos a partir? En el mundo anglosajón, por ejemplo, los grandes proyectos de ley se evalúan a los 3 años y si no ganaron, más allá de las reglas que haya, se vuelve a iniciar el proceso. Nosotros aquí tuvimos una reforma tributaria importantísima en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y no tenemos la menor idea de qué impacto tuvo y estamos ya hablando de nuevas revoluciones tributarias. Estamos funcionando a ciegas. Eso es una falta de respeto para la gente, es una falta de respeto para cómo deben funcionar, ¿no es cierto?, los países en términos de tratar no de resolver los problemas ex ante y usar eso como excusa para nunca aprobar ningún proyecto como el de Salacuna, sino que avanzar con seriedad, con responsabilidad, con apoyo técnico y luego repensar cuando las cosas no están funcionando como pensábamos. Eso es lo que pasa acá. No hay un sistema explícito y estructurado de evaluación de políticas públicas que permita evaluar en serio, no desde la ideología, lo que está sucediendo con las reformas que estamos haciendo. Y esa es una tremenda falencia, creo yo.
Ahora, lo curioso es que se ha hablado, Rafael, muchas veces de ese sistema de evaluación y nos hemos quedado muy cortos porque se han hecho algunos Así pequeños es. sistemas de evaluación que son absolutamente insuficientes. No son Bueno, exhaustivos, no son eso. no, absolutamente. ¿Quién quiere contestar algo de lo que pregunté? Yo te Pablo. contesto, Vivian, el tema de concentración. Creo que da para una charla completa de este tipo de ICARE hablar de concentración económica, pero efectivamente yo creo que la concentración económica efectivamente se ha dado porque Chile creció dentro de las cosas que tenía, ventajas competitivas con respecto al mundo, y obviamente generó industrias muy grandes, terminaron generando empresas grandes y aportando mucho mayor al Producto Interno Bruto. Pero hay otras cosas que yo creo que sí tienen que ver con políticas públicas, como por ejemplo el acceso al financiamiento. El acceso al financiamiento con políticas públicas que se hicieron en los años 90, que terminaron con muchas de las financieras, dejaron todo el negocio de las micro, pequeñas y medianas empresas para los bancos, por ejemplo, terminó haciendo de que menos de un 15% de las micro, pequeñas y medianas empresas estuvieran bancarizadas. Y entendiendo como concepto de bancarización a las micro, pequeñas y medianas empresas que los bancos le prestan plata porque son sujetos de crédito y tienen un riesgo crediticio que les permite recuperar el capital y los intereses que le prestan. Por lo tanto, tú tienes un 85% de MIPYMES que tienen que crecer solas, que el emprendedor tiene que o financiarse a través de un crédito de consumo que es mucho más caro, o que tiene que hipotecar una casa o vender algún activo fijo. Por lo tanto, ahí hay un concepto que efectivamente genera concentración económica. Otro que generó concentración económica durante mucho tiempo era el tema de los plazos de pago. Una de las tres principales variables de quiebra en Chile de las micro, pequeñas y medianas empresas eran plazos de pago que terminaban afectando la caja de la empresa y terminaban quebrando. Emprendedores que le pagaban a 180 días que efectivamente no eran capaces de recuperar esa caja. Por ponerte un ejemplo, o sea, una empresa, por ejemplo, una empresa rentable que genera como utilidad un mes o 2 meses de venta al año, o sea, vende 120 millones y de esos 120 gana 20, 2 meses de venta, si le pagan a 90 días, esa utilidad no la ven nunca, esa utilidad siempre está en cuentas por cobrar. Entonces ahí tú tienes otra razón, acceso al financiamiento, plazos de pago, etcétera. Todo ese tipo de cosas, más obviamente temas de generar mayores competencias en ciertos mercados, son cosas que hay que corregir, pero creo que es un tema que da para todo, es muy largo. Y una pequeña opinión con respecto al otro tema que tú decías, bueno, ¿qué hacemos con tema de educación y empleabilidad? Yo creo que ahí hay hay otro gran tema, a lo mejor para ICARE, de sentar un par de rectores acá con un par de personas del mundo productivo para que converse la academia de, bueno, ¿qué se necesita al futuro? Yo me acuerdo de haber leído muchos titulares acá de que en Chile faltaban 70.000 personas especializadas en el mundo de la minería. Antiguamente se hablaba del tema de la salmonicultura, cómo faltaba especialización en esos temas. Bueno, ¿cuáles son los temas de los próximos 30 años? O sea, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar más periodistas de cómo se está enseñando periodismo en Chile, vamos a necesitar más psicólogos de cómo se está enseñando psicología en Chile. Por poner un ejemplo, chicos, con esto termino. El TEC de Monterrey, que es una de las universidades más prestigiosas dentro de Latinoamérica, mexicana, decidió eliminar todas las carreras. Y hoy día tú entras a estudiar una carrera similar que tomas un 20% de los ramos de ingeniería civil, por ejemplo, pero el 80% tú puedes tomar ramos de medicina, de arquitectura, y al final no sales con un título de ingeniero, sino que sales con un certificado de competencia. Entonces, un ingeniero que tomó cursos de periodismo tiene habilidades más blandas, de reacción, de psicología para liderazgo. El estudiante ya no es una persona que la meten por un callejón y a los 5 años le entregan un título. El estudiante ya ahora puede, de alguna forma, ir tomando distintas habilidades que le permitan el día de mañana decir, ¿sabe qué? Yo me podría desempeñar en toda esta área porque yo no estudié una carrera. Yo me certifiqué en distintas habilidades blandas y habilidades más duras y competencias para poder desempeñar un cargo laboral. Rafael, dale, yo creo que Vivian se quedó un poco pegada, así que... Nunca sabe si es la otra persona o es uno, ¿ah? Cuando se queda algo congelado. Yo voy al computador tratando... Estamos viendo los dos lo mismo, ya. Yo, no sé, Sandra, si tú quieres decir algo o hago yo un comentario breve, lo que tú prefieras.
Yo quisiera ahí, a propósito de lo que comenta Juan Pablo y la necesidad de cuáles son los puestos de trabajo que se necesitan, ahí hay un trabajo importante que está haciendo el Observatorio Laboral del CENSE. Está recogiendo a través de sus distintos observatorios a nivel nacional, a través de mecanismos de encuesta, en el fondo encuestando a las empresas para saber, en el fondo, cuáles son esos puestos escasos que se están generando y que podrían darnos una luz importante respecto de cuáles son esas competencias que mencionaba Juan Pablo, que son las que tenemos que fortalecer, ¿cierto? Y cuáles son esas carreras nuevas eventualmente que son las que tenemos que abrir y cuáles son aquellas que definitivamente ya tenemos que ponerle menos atención porque no están siendo tan demandadas, ¿cierto? Por el mercado laboral. Entonces creo que aquí efectivamente, como dice Juan Pablo, hay cierta desconexión de quienes están diseñando la política respecto de efectivamente la información que se está generando dentro del mismo Estado, porque no vamos a hablar de un gobierno particular porque esta iniciativa viene desde hace mucho rato, pero es importante, ¿cierto?, que usemos la información que tenemos. Y creo que ese puede ser que quizás, como tú decías, Rafael, no tenga un excelente desempeño en su tarea principal, pero en esto de recoger esta información que es relevante para poder diseñar los planes educativos en el futuro, creo que sí está haciendo una labor súper importante y creo que es importante relevarla. Otra vez que me invitaron también lo comenté, pero creo que es porque no sabemos que existe esa información y no la estamos usando de buena forma y no estamos pidiendo que se use de buena manera. Así que, digamos que relacionado con los datos y con lo que a mí me compete, era lo que quería comentar. Efectivamente, pareciera que uno le está tirando a una sola institución. Esto es lo mismo que pasa, déjame hacer la analogía a los trabajadores. Uno dice, los trabajadores en Chile somos un sexto de productivos de lo que son, menos muestran las cifras. Entonces uno dice, es culpa mía. Yo puedo ser la persona más esforzada, la más comprometida, la más inteligente, la con más suerte, y así todo. Si estoy en Chile, voy a ser lo productivo que es un trabajador en Chile. Y si estoy en Alemania, yo mismo voy a ser más productivo. Si yo traigo un alemán y lo pongo en Chile, muy probablemente va a ser muy poco productivo en comparación a lo que es en Alemania. Estoy tratando de decir que el contexto es una parte muy importante. No le estoy quitando responsabilidad a cada individuo, a cada empresa y a cada sector. Pero esto también es fundamental, quizás sí lo más importante. Entonces, el problema del CENSE no es solo que el CENSE eventualmente sea perfecto, que ninguna institución lo es, sino que es parte de un contexto institucional que no permite que la capacitación, a pesar de lo que le dijo el informe Larrañaga en el 2011, hace una década, que la capacitación en Chile no funciona mejor de lo que, ¿no es cierto?, funciona. Ahí yo la palabra que mencioné o el concepto Vivian en mi presentación la quiero repetir, porque esta cosa de que me tocó estar, bueno, solo una anécdota, pero da lo mismo, en un viaje con una persona que venía de Israel y no podía creer, un ingeniero, que en Chile a los 17, 18 años tú tengas que tomar la decisión de vida de estudiar 5 o 6 años para luego trabajar toda tu vida en lo mismo. Esto fue hace 10 años atrás, no ayer. Pero quiero repetir el concepto alemán de que este es un tema de capacitación, de educación universitaria. Es un tema de ser aprendiz durante toda la vida. Es un proceso permanente, como dice Juan Pablo, de entrada y salida que permite ir adecuándose a las necesidades que van mutando en el tiempo en cada industria para poder encontrar esa combinación digna entre desarrollarse como profesional, como persona, como trabajador y tener un salario que permita tener una buena vida. Es un proceso permanente. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, estamos terminando, estamos llegando al final. Les agradezco a los tres muchísimo su participación. Obviamente que vamos a seguir hablando de esto porque como hay varios temas que fueron saliendo que yo creo que efectivamente, como dice Juan Pablo, merecen una sesión específica para eso. Y yo desde ya les prometo que me voy a preocupar del tema de concentración para ver qué se puede hacer más específicamente, digamos, para darle dinamismo a la pequeña y a la mediana empresa, a la microempresa también. Y también para que analicemos con más profundidad este tema de nuevas formas de educación, tanto a nivel universitario como técnico. Así que bueno, de nuevo les agradezco mucho.
nos estaremos viendo de nuevo y que tengan un muy lindo día, tanto ustedes como todos quienes estuvieron acompañándonos. Muchas gracias. Chao. Gracias, que estén muy bien. Muy Chao, bien. chao.